El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor es el lunes 13 de abril del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. 8 nuevos casos de coronavirus confirmó Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro en nuestro país. Ya sumarían 189 contagios en Venezuela. Comentaremos el manejo que ha hecho el equipo de Nicolás Maduro de la información de esta pandemia. A la sequía atribuyó Protección Civil los incendios que afectan al área metropolitana de Caracas y otros estados del país. En palabras de Randy Rodríguez, el viceministro de Gestión de Riesgo, Venezuela tiene, alta posibilidad de que se presenten incendios forestales. La pregunta que nos hacemos es cómo piensan combatirlos. Ayer, sin ir más lejos, los bomberos de la Universidad Simón Bolívar pedían ayuda a Hidrocapital para llenar sus tanques. El alcalde de Latillo, Elías Sayé, anunció acciones penales para los causantes de estos hechos que afectan el sistema respiratorio de los habitantes de esa localidad, que están además en riesgo por la circulación del COVID-19 en esta zona. Por cierto, los incendios están afectando a centros asistenciales como El Algodonal, que es un hospital centinela, según lo decidió el equipo de Nicolás Maduro, para atender los casos de COVID-19. Y al país arribaron este lunes 45 toneladas de ayuda humanitaria, tal y como lo confirmó la Cruz Roja de Venezuela. Se trata de suministros médicos y de higiene para apoyar la respuesta contra el coronavirus. Varios datos. La Comisión Interamericana condenó la represión de la Guardia Nacional contra una protesta del pueblo wayú en el Zulia. Pedían comida, protestaban por hambre. Esto lo agregamos nosotros. Por cierto, hoy el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, hizo un llamado a los países para que cuando utilicen las medidas de cuarentena respeten los derechos humanos. Bueno, un mensaje a García. Esto también lo agregamos nosotros. El gobierno de Colombia pide ayuda urgente a la comunidad internacional para atender a los refugiados venezolanos durante la pandemia de coronavirus. El número de contagios en todo el mundo ya roza los 2 millones, mientras los fallecidos ya superan los 118.000, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Además, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró en una entrevista que una elección presidencial en Venezuela podría posibilitar la salida a la crisis en nuestro país. Sobre el telón de fondo, los productores de Barinas y Portuguesa protestaron por falta de gasolina y el dólar en Venezuela continúa imparable. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Él fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, médico, cirujano, con posgrado en Medicina Tropical, doctor Rafael Orihuela. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un gusto conversar con usted. Yo iniciaría a partir de los datos que ha ofrecido la vicepresidenta Nicolás Maduro sobre los nuevos casos de coronavirus en nuestro país. Hay toda una discusión abierta al respecto sobre la transparencia en el manejo de la información, sobre todo a la luz del último reporte de la Oficina de Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios, que ofrecen un panorama francamente preocupante a propósito del sistema de salud. ¿Qué puede decirnos? Bueno, lo primero que hay que ver cuando uno, se ve del aire y ve a Venezuela como país hoy es que hay una cantidad de problemas enormes acumulados, uno montado sobre otro, uno primero que otro, y que en general te dicen claramente que las condiciones de vida del país son muy críticas. Solamente estos 4 hechos de no tener combustible, no tener gas doméstico para la casa, no tener luz,
no tener alimento, oye, ya uno tiene, no hay agua tampoco. Una situación en la cual prácticamente el coronavirus que viene a servir como la guinda de la torta de un gran desastre, lo tenemos frente a nuestros ojos y lo podemos ver todos los días del mundo, porque mira, más situación peor que la que estamos viviendo creo que no hemos tenido. Que yo tengo uso de razón, en Venezuela no hemos vivido un tiempo ni siquiera parecido a este. Ahora, doctor Orihuela, acerca del avance de esta enfermedad, de esta novísima enfermedad, en el caso concreto de nuestro país, yo le pediría un comentario a la luz o en comparación con lo que ha ocurrido en otras naciones del mundo. Entendemos que se trata de una enfermedad altamente contagiosa. En Venezuela hay días que no hay casos confirmados. ¿Eso cómo se explica? Evidentemente apelo a su experiencia y tratando de sacar una deducción de la información oficial que se ha hecho pública. Lo escuchamos. Bueno, lo primero que llama la atención es que tú tengas, digamos, varios voceros que van como diluyendo la responsabilidad en el problema del coronavirus, porque uno dice una cosa a otro la dice mañana, hoy habla Maduro, otro habla Rodríguez, otro habla su hermana, de pronto Maduro dice, bueno, no ha habido muertos hoy, por lo tanto estamos controlando la infección. Y la única cosa que uno puede afirmar con absoluta responsabilidad, porque es perfectamente demostrable, es que el inóculo inicial, la cantidad de personas que inicialmente llegaron a Venezuela durante el tiempo previo a la cuarentena esta aérea, en esos vuelos que venían básicamente de Italia, de España y de Estados Unidos, fue una cifra irrisoria, muy pequeña, un inóculo muy chiquitico en Venezuela que provocó, por supuesto, una situación donde prácticamente no se visualizaba la existencia de esta primera fase. Por supuesto, eso tiene una explicación muy concreta, que el país prácticamente está quebrado, no hay relaciones económicas, o sea, no hay vuelos de materiales de equipo, de lo que fuera en materia de comercio, y en materia de turismo tampoco. Y luego tiene una situación también muy seria con lo que sería la comunicación, digamos, en la periferia del país, cercana, pues en este caso los vecindarios con Colombia, con las islas del Caribe. Ese inóculo chiquitico, lo único que te está diciendo es sencillamente que pasó eso, que tuvimos un primer impacto pequeño y que eso va a ir creciendo como ha venido ocurriendo a una velocidad más o menos discreta, pero que no va a dejar de crecer. O sea, lo que estamos aquí o lo que ocurrió acá es que se ha ralentizado, se ha enlentecido la marcha de nuevos casos y por supuesto se ha puesto también lento el momento en el cual comienza a darse lo que se llama la transmisión comunitaria o la propagación rápida del virus, que es cuando te afecta a muchas personas en relación con el hábitat de toda Venezuela, con toda la geografía nacional. Digo solamente esta reflexión. Fíjate, si se hubiese sido eficaz en esta propuesta de control que se adoptó por muchos países del mundo, de cuarentena, aislamiento y distancia social, si eso se hubiese hecho y se hubiese cumplido a pie de la letra, yo tendría cierto optimismo de que efectivamente tuvimos ese inóculo muy chiquitico y logramos controlarlo. Pero hoy no es la realidad. Hoy tú tienes, en 20 estados del país han aparecido casos. En algunos lugares son ya varios, uno tras de otro, en sitios específicos. O sea, pareciera que estamos en la antesala de un proceso que si hubiese habido un inóculo muy grande de mucha gente con el virus, incubándolo sin síntomas o con síntomas a cualquier país, aquí ocurrió muy lentamente porque no nos vamos a salvar de él. O sea, sencillamente se retrasó el problema serio, yo te diría que más o menos hacia la segunda, tercera semana del mes de mayo. Doctor, lo que hemos escuchado de las autoridades de otros países es que efectivamente habrá que convivir con esta situación hasta tanto aparezca una vacuna para hacerle frente. Usted me corregirá si me equivoco. Y están utilizando este tiempo de la cuarentena para redoblar los esfuerzos, equipar el sistema de salud, prepararse para manejar el número de casos una vez, por cierto, que se levante el confinamiento. Yo le pedí un comentario porque, insisto, lo que refleja Naciones Unidas, al menos hasta el 10 de abril, es que hay serias limitaciones en la capacidad del sistema de salud venezolano para enfrentar una situación grave de casos en la pandemia, que hay una capacidad reducida en el uso de los equipos, las fallas de servicios básicos de agua, saneamiento e higiene en establecimientos de salud, la capacidad reducida para prevenir y controlar las infecciones, además de los recursos humanos no especializados que brindan
el apoyo a estos, no hay suficiente operatividad de servicios críticos, no hay suficiente disponibilidad de camas, en fin. Yo le pedí un comentario porque este reporte de Naciones Unidas contrasta abiertamente con lo que se nos ha venido diciendo. Estas 20.000 camas que supuestamente estaban habilitadas para, entre otros datos, enfrentar la pandemia. Quisiera su comentario al respecto. Bueno, esas camas son, como yo he dicho también, camas fantasmas. O sea, yo repetido, bueno, voy a poner un ejemplo práctico. En Venezuela hay unas construcciones que son estos famosos CDI, los Centros de Diagnóstico Integral, que tienen más o menos un inventario de 500 y 600 ubicados en toda Venezuela. Supuestamente en cada uno de esos centros existe una figura que llaman camas de terapia intensiva de ese CDI, que son 4, cada uno 4 por centro. O sea que si hablamos en términos de los 600 para redondearlo, tendría 2.400 camas de cuidado intensivo. Cuando tú revisas eso en la realidad y te vas y te metes en ese centro a ver dónde es que está ubicado esa sala de terapia, eso no es nada. Eso es sencillamente un hueco, una cama y 4 sábanas que están rodeando la cama y no hay nada. No hay respirador, no hay forma de hacer una asistencia técnica de alta calidad y peor que eso, no tienes un personal entrenado ni especializado. Eso es quizás lo más difícil que hay, atender a un paciente con una insuficiencia respiratoria en un cuadro grave como estos cuadros que parecen con este virus. Ahora, esa es la realidad. Venezuela tenía una enorme cantidad de camas hace unos 20 años atrás, que se establecían más o menos en 45.000 y hoy quedan menos de 17.000. Unidades de terapia, el Censo Nacional de Posibilidad de Uso Inmediato no llega a 200, metiendo incluso la que son camas de clínica privada. Ahora, ¿qué pasa? Si tú tienes un reventón, para que ubiquemos el riesgo en términos cuantitativos, en Venezuela la población que va de 65 a 90 años de edad, que sobrevive a este grupo etario, es más o menos 1.100.000 personas. O sea que tú tienes una cantidad muy grande que tienes que protegerla a toda costa, porque si se comienzan a producir casos en esa tercera edad, va a tener una multiplicación muy rápida de casos y una incapacidad manifiesta del sistema, de tus máquinas, tus aparatos, tu gente, tus médicos, tus enfermeras, para asegurar que no se te mueran esos pacientes por falta, digamos, de recursos, de recursos materiales o humanos. Ese es el cuadro real, ese es el riesgo real. Para no ir muy lejos, en España ocurrió una tragedia muy grande con toda esa cantidad de población de viejitos que estaban, inclusive más o menos cómodos, viviendo en esos centros geriátricos que son un poco, digamos, de cierta comodidad espacial. Pero de todas maneras, allí la dificultad de mantener a esa gente libre de contacto con potenciales individuos enfermos con o sin síntomas provocó una verdadera desgracia de más de 15.000 muertos. ¿Qué pasa acá? Si tú no tienes una manera de perseguir al virus directamente, perseguirlo es que hacer exámenes uno tras otro todos los días del mundo donde van apareciendo casos para agarrar a lo que tú detectas que son positivos, pero que no tienen síntomas, son muy pocos síntomas, para separarlos, digamos, del rebaño y meterlos en cuarentena de tal forma que ellos no continúen multiplicando el virus. Eso no se está haciendo. Y una de esas observaciones de la OMS es muy importante, es muy relevante, porque aquí el gobierno ha declarado que son las vanguardias en América Latina y en el planeta, haciendo eso no es verdad, haciendo exámenes de control, que si las pruebas positivas, todo eso es mentira. Y la cuenta que se tiene real hasta ahora es una cuenta de 2.700 exámenes hechos en un mes, que te da más o menos 90 exámenes diarios. Eso no es nada. O sea, tú no puedes perseguir el caso de riesgo activo, sobre todo el que no tiene muchos síntomas o no está enfermo, pero está regando el virus, para separarlo, digamos, del resto de la población. Veámoslo en términos de España. ¿Cómo es que le llegue esa cantidad enorme de casos de muerte en ancianitos en todos esos centros? Alguien lo llevó. Parece alguien tiene gente que rodea a ese centro, que es enfermero, etcétera, gente que limpia, gente que cocina. O sea, ahí tienes que ser demasiado eficiente para lograr producir un cerco con éxito que impida que llegue el virus a esta población, como esta que es la que tenemos, digamos, en lista de riesgo cuasi inmediato. Eso lo vamos a vivir tercera semana de mayo, segunda semana de mayo, y ahí hay que estar preparados hasta donde podamos, porque la capacidad técnica instalada, tanto humana como de maquinaria y aparatos, es tan limitada que eso colapsa. Mira, 180 camas las colapsa en 2 días, o menos incluso.
Doctor, varias inquietudes. En principio, comentamos con los amigos oyentes la declaración del alcalde de Latillo, producto de los incendios, hablando de penas muy duras contra los responsables, tomando en consideración, decía él, que hay personas contagiadas en ese municipio con esta enfermedad respiratoria. Yo les pedía un comentario. ¿Tienen impacto los incendios para la ciudadanía en general y sobre todo aquellos que hayan contraído este nuevo virus? Bueno, el impacto siempre, digamos, aunque sea teórico, existe. Porque ¿qué pasa? Tienes un aire que está mucho más contaminado de lo que normalmente está. Y yo puedo hacer que eso es verdad porque donde vivo, mira, yo no me había dado cuenta que estaba pasando eso. Y después empecé a ver una cantidad de pedacitos de ceniza y pedacitos de cositas negras cayendo por papel. ¿Y qué es esto? Bueno, efectivamente, cuando entré y bien, había hacia una zona aquí, hacia Latillo, justamente, un pequeño incendio. Ahora, cuando usted viene para acá, en el Algodonal y en todo ese hueco de monte que está allí frente a la carretera que va hacia Los Teques, mira, hay un incendio enorme, tanto que tuvieron que sacar los poquitos pacientes que habían en el hospital y sacarlos de allí porque, bueno, ahí se iban a ahogar. O sea, es evidente que todo lo que es polución, contaminación respiratoria, se abre todavía un hándicap mucho peor de pronóstico para estos pacientes que necesitan estar asistidos en la respiración. Yo creo que sí, que es un problema serio, muy serio, y lamentablemente, bueno, no haya como darle la vuelta, porque bueno, habrá que tratar de impedirlo. Yo no creo que eso es imposible, que tú impidas que se te forme un cerro prendido por el calor como estamos viendo. Yo no creo que eso sea imposible de controlar. Doctor, el primer punto de análisis de riesgo de Naciones Unidas o de la Oficina de Asuntos Humanitarios sobre nuestro país habla de los casos en la frontera. Yo le pediría un comentario también a propósito del regreso de venezolanos a través de la frontera en países a través de países como Colombia, el manejo que se ha hecho de esta situación. Quisiera su opinión. ¿Qué puede decirnos? Fíjate, cuando se hizo, digamos, el primer censo aproximado de cómo estaba el número de vuelos en Venezuela, más o menos desde el 8 o 9 de marzo para acá, y eso por supuesto después se refiere cuando se decide cerrar los vuelos, hasta ese momento había como una suerte más o menos así vista al ojo por ciento de unos 20, 30 casos potenciales que venían en esos aviones que estaban aterrizando en Caracas. O sea, era muy chiquitico el grupo. Eso se midió también porque inclusive el gobierno lo publicó, lo habló en algunos de esos mitines que dan, que tenían 3 casos positivos relacionados con esa frontera, que tenían un muchachito que vino del Perú, que llevó acá a una organización de aquí del oeste de Caracas, y bueno, tuvo un contacto con sus amiguitos allí y tal, y se infectaron varios. El otro, un señor también de origen peruano que se llegó aquí a Trujillo, una zona por aquí, bueno, y venía contaminado. Y un tercer caso que aparentemente llegó en avión a Cúcuta, pero se vino para Venezuela por los caminos verdes. Digamos, en términos cuantitativos es chiquitico, pero la masa que se está moviendo hacia acá, hacia la frontera con Colombia, está más o menos medida hoy en unas 6,000 personas. Alguien tiene que ocuparse de ello. Si fuese yo el que toma la decisión, yo, gobierno de Colombia, haría inmediatamente una suerte de convenio de lo que fuere con la ONU y la OMS para allí estabilizar esa gente allí y que la cuarentena se cumpla allí, porque tienen más posibilidades de ser atendidos correctamente que el lado venezolano. Ahora, eso puede crecer. Si tú comienzas de verdad, se logran montar algunos hospitales estos que se construyen muy rápido, en 5, 6 días, 8 días, y tú tienes esa capacidad instalada allí, bueno, ¿para dónde va a correr la gente? Va a correr para allá, inclusive en la propia Venezuela. O sea que esto tendría, digamos, la dificultad de ser expedito, rápido, la capacidad de reacción, a menos que tenga un respaldo importante de las cosas internacionales, de la OMS, la OPS, y monte allí de verdad una cantidad enorme de fuerzas de paz que aseguren que esa gente sea atendida y sea respetada, digamos, en sus derechos. Ahora, yo no sé cómo irán a hacer con esa cuestión, porque creo que la gente incluso va a preferir, en términos de cómo se imagina la situación del país y de Venezuela, está de aquel lado. Ahora, yo no tengo idea de cómo sería un mecanismo, digamos, binacional. Yo recuerdo que existe, por cierto, un hospital que me tocó a mí inaugurarlo cuando estuve en el ministerio, que se llamaba así, Hospital Binacional de Paraguaypoa, y ahí había un sistema de atención de pacientes colombianos y de pacientes venezolanos. Ahí había un movimiento con de la etnia Guayú, esta que acaban de reprimir hace, creo que fue ayer,
muy grande, porque esos son, digamos, es lo mismo para los territorios. La gente vive brincando para acá, para allá, de acuerdo con sus necesidades. O son necesidades que nacen en Venezuela, entonces se mudan para allá. Digamos, este movimiento de gente sin control es un factor de riesgo muy alto. Ahora, yo no sé cómo irán a ponerse de acuerdo, pero me da la impresión que tendría que actuar la OMS, normalmente la ONU, que también le corresponde el problema, y yo me colocaría en el lado colombiano si me tengo que tomar esa decisión. Finalmente, doctor, tengo que preguntarle acerca de las investigaciones que están en marcha para hacer frente a la enfermedad, la búsqueda de tratamientos, incluso de una vacuna. Hoy veíamos una declaración del doctor Robert Gallo. Él es un biomédico científico en el programa de Cristian Amanpour en CNN Internacional. Él decía que están investigando si la vacuna oral contra la polio puede servir de alguna manera para enfrentar el virus, y a esto sumo las preguntas que han surgido sobre la vacuna de la BCG. Quisiera su comentario, porque da la impresión a la larga que lo que le pondrá freno será la vacuna que se elabore para este nuevo coronavirus. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, lo primero es que las vacunas son muy específicas. Si hago una vacuna contra algo, en este caso contra este virus, que haya una casualidad, una posibilidad por ese que llaman el juego del azar, de que tú tengas una vacuna para una cosa distinta, que sirva para esta, mira, eso es mucho más de 1 en 1 billón de posibilidades, de 1 millón de millones, eso no pareciera posible. Ahora, el doctor Gallo y Anthony Fauci, que es el otro que está declarando en los Estados Unidos, son los grandes gurús de este problema a nivel mundial. O sea, yo creo que hay que seguir lo que opinan con mucha seriedad, con mucha atención. Y lo que está claro es que todos estos, digamos, análisis son estadísticos. Cuando se habla de la cuestión de la BCG, de que los que están vacunados con BCG tienen menos chance de que enfermarse, etcétera, eso no tiene ninguna prueba, ninguna documentación. Y como estamos en plena epidemia, tú no puedes hacer lujo de decir, bueno, vamos a agarrar estos 500 pacientes y vamos a vacunarlos con BCG, y estos solo los vacunamos para ver qué pasó. Bueno, y si se te mueren, o sea, no puedes hacerlo. Eso tiene absolutamente falta de contenido ético. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, los medicamentos que pruebas, puedes probarlo. Sirve, no sirve, sirve medianamente, que es lo que se está haciendo con drogas antivirales, fundamentalmente drogas usadas en otras enfermedades como el SIDA, y seguir en la línea de la vacuna. Yo he dicho, creo que tengo razón en esto, que no es que estás arrancando a partir del coronavirus del COVID-19, que es de ahorita, vamos a llamar de noviembre del año pasado. ¿Por qué? Porque se venía investigando muy duramente lo que ocurrió en 2011-2012 con el llamado MERS, que es el famoso síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, que ocurrió en Arabia Saudita, eso fue en el año 2011. En el 12 se comenzó a investigar una vacuna dirigida contra ese coronavirus. Digamos, este es un hermano cerquita, un hermano de familia muy cercana con el actual coronavirus. ¿Por qué? Porque en aquel entonces hubo más de 3.000 casos y hubo más de 1.000 muertos, o sea, hubo una mortalidad del 30% muy alta. Y las dos prioridades que había para ese momento eran coronavirus, concretamente el MERS, y la vacuna del ébola. Entonces, eso está muy avanzado, o sea, digamos, colocarnos ahora, cambiar la línea de investigación, la dirección y la experimentación, para no creo que sea muy complicado. Lo que quiero decir con esto es que tampoco podemos condenarnos a que falten 16 meses, no. Yo creo que es posible que lo avanzado contra el MERS nos sirva sumado en el tiempo para pensar en un lazo un poco menor y llegar a la vacuna esta que nos hace falta contra el coronavirus 19 y quizás contra otro en una sola, digamos, dosis de una vacuna polivalente en un tiempo menor. Yo todavía confío que eso puede ocurrir. Doctor Rafael Orihuela, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, expresando opinión, análisis acerca del impacto del COVID-19 en nuestro país. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonpresibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y como decía nuestro invitado anterior, y lo refleja el informe de la Oficina de Naciones Unidas para Asistencia Humanitaria, el problema de la gasolina afecta a la atención de esta crisis sanitaria producto del COVID-19 y en el caso de Venezuela viene a agravar lo que ya estaba ocurriendo. Nos acompaña para analizar el tema Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en el área económica, está al frente del portal petroguía.com. Andrés, como siempre, un gusto conversar contigo. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, María Alejandra, y para tus oyentes. Andrés, leí una declaración tuya a través de redes sociales y inicio confirmando si es así. Tú venías a explicar que no veías tan fácil que otorgaran licencias a privados para el manejo de estaciones de servicios como ha ocurrido con los bodegones. De ser cierto, quisiera tu comentario y por qué opinas de esa manera. Te escuchamos. Mira, bueno, mi opinión no, es decir, se sustenta en la opinión de los expertos y en todo lo que es la regulación que implica montar una estación de servicio. Es decir, en el caso de los bodegones hemos visto que van desde bodegones tipo supermercado hasta bodegones que son casi como quincallas. Es decir, cualquiera monta un bodegón si tiene la manera de comprar Nutella o cualquier otro producto. Digo la Nutella porque es como el producto emblemático de los bodegones. En el caso de las estaciones de servicio, de acuerdo al monitoreo y a las entrevistas que hemos hecho con distintos expertos y con las fuentes que nosotros tenemos internamente, hay una serie de consideraciones técnicas y legales que complican un poco el que un privado asuma directamente el negocio. Porque no es solamente, es decir, por ejemplo, se cita muchísimo el caso del empresario William Ruperti, porque él en la época del paro petrolero solventó a través de, digamos, esa era parte de su actividad, y logró traer el combustible. Lo que pasa es que en la época del paro estábamos en unas condiciones financieras distintas. PDVSA tenía el flujo de caja necesario para poder hacer esas importaciones y no se estaba en un escenario de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. En la actualidad, lo que está, digamos, como uno de los aspectos que se está discutiendo es la posibilidad de que se le otorguen a privados el negocio de los combustibles. Eso, en condiciones normales, eso sería lo deseable, digamos, porque eso ya existió aquí en Venezuela. Es decir, pareciera como que estamos descubriendo el agua tibia y eso existió aquí hasta el año 2008. A finales del gobierno del presidente Caldera se aprobó una ley de apertura al mercado interno y fue lo que explicó que lo que permitió que además de PDVSA con su marca PDV estuviera Texaco, estuviera Móvil, una marca local de empresarios nacionales que se llamaba Terbolgas. Eso fue prácticamente desmontado
Eso fue totalmente desmontado en el año 2008 a través de una ley que se llamaba Ley de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles. Y entonces eso prácticamente quedó al traste con los privados. Todavía hay propietarios de estaciones de servicio, pero que dependen de la distribución que les hace PDVSA del combustible a través de la Empresa Nacional de Transporte. Entonces, claro, ahorita ningún privado tiene la estructura que aquí había en el año 2008. Y después hay un tema legal que las consideraciones que hacen los expertos es, de hecho, nosotros acabamos de publicar ahorita en Petroguía, invitamos a tus oyentes que lo vean, una propuesta de ley de apertura al mercado de los hidrocarburos, donde ahí hay dos temas que plantea un lapso de 6 meses para que se transfieran estaciones de servicio y el negocio de la distribución a privados, pero ¿y por qué se establece un lapso de 6 meses? Porque sería la progresividad para que eso se vaya dando paulatinamente. Y entonces, digamos, hace falta un marco legal que en este momento no existe. Entonces, un privado, aquí viene la pregunta, ¿un privado se va a meter en un negocio sin tener el andamiaje legal? No. De hecho, eso se está discutiendo internamente en el gobierno, cómo serían los aspectos legales, no solamente para darle soporte, sino porque ese privado, ante la imposibilidad de tener producción local, va a tener que comprar la gasolina en el exterior. Entonces, el exterior, cualquier país extranjero, cualquier empresa en el exterior, va a requerir el soporte legal para hacer esa transacción. Y hay una tercera consideración que también hacen los expertos de, bueno, si yo importo esa gasolina yo tengo que cubrir mis costos de importar esa gasolina y tengo que obtener, ese privado quiere obtener una ganancia. Entonces aquí nuevamente nos planteamos ante el tema de si en el gobierno está dispuesto a eliminar el subsidio a los combustibles. De acuerdo a este proyecto de ley que hicieron gerentes vinculados con el mercado interno de los hidrocarburos de PDVSA, el costo tendría que ser que se rija por leyes de mercado. Eso implicaría un precio de la gasolina que en el mejor de los casos, en este momento con el precio del petróleo bajo, tendría que estar como entre 40 y 50 centavos de dólar por litro. Bueno, luce incluso menos de lo que están cobrando ahorita, Andrés, pero en todo caso, da la impresión, y esto lo digo claro, María Alejandra, pero tú me hiciste esa pregunta hace un mes y tú me dices que es abrupto, ¿no? Entonces, ahí es donde los venezolanos, es decir, sobre todo los particulares, porque digamos, dentro del esquema que se está manejando en el gobierno, siempre se ha planteado la necesidad que lo que tiene que ver con el transporte público y con el sector agrícola y el sector industrial tengan algún tipo de subsidio, algún tipo de compensación. Es decir, y siempre se cita el ejemplo que se hizo en Irán, más o menos en el año 2008, 2009. Es decir, que se permanezca un subsidio para eso. Pero, obviamente, cuando estamos viendo cuánto están pagando ahorita una persona por el litro y después con todos los riesgos que está ocurriendo, y aquí sí también no me gusta mucho predicar, lo cuestiono muchísimo, ni siquiera digo el quédate en tu casa, es decir, cada quien que decida lo que quiera hacer en su vida, pero sí ya llamo y hago un exhorto a la gente de no tener combustibles en sus casas, porque eso representa un enorme riesgo a la población y a sus vecinos, y ya hay 2 casos emblemáticos que hemos visto aquí en la ciudad de Caracas. Ahora, Andrés, quería preguntarte, porque da la impresión que es una propuesta que llega mal y tarde, como dicen los españoles, porque Venezuela, en tu opinión, puede esperar 6 meses para que se resuelva el asunto de la gasolina. Y te lo pregunto y voy a compartir contigo y la audiencia. Declaración de un militar. Esto lo publicaba el Pitazo con una información vía redes sociales. Este señor dispersa una protesta al mediodía, allí los productores salieron a exigir el acceso a combustible, como es natural, para ir a trabajar y para distribuir los alimentos, y él se refería al problema en los siguientes términos. De entrada les decía que hoy no se vende gasolina en Barinas, lo escuchamos, yo te pediría tu comentario. Mira, el gobierno está buscando distintas opciones, es decir, por ejemplo, hoy están haciendo la prueba en la planta de craqueo catalítico en el Palito para ver si arranca la producción y tenemos una producción local.
Es decir, no es que el gobierno está sentado, es decir, hay distintas propuestas. Esta propuesta, por cierto, no es del gobierno, esta propuesta es de gerentes de PDVSA, pero en el gobierno sí están discutiendo el tema de que como un escenario. Con esto no quiero decir que sea el único, es decir, ellos están buscando como la producción. Hemos visto al presidente de Maduro durante todos los días hablando del tema de las sanciones, y es porque el tema de las sanciones indiscutiblemente restringe la importación de gasolina. Andrés, vamos a reponer, le pido a mi equipo esta declaración porque, bueno, es como la radiografía de lo que está ocurriendo en el país. Vamos a escuchar a un efectivo militar, se dirige a la multitud con un megáfono y dice lo siguiente desde el estado de Barinas. Escuchemos. Es la que controla y administra todas las estaciones de servicio. Hoy no va a haber despacho. Hoy no va a haber despacho para ningún sector. Les agradezco, por favor, yo voy a dar 5 minutos prudencialmente, de buena manera, explicándoles de buena manera a ustedes para que, por favor, monten en su vehículo y se retiren a sus hogares, señores. Estén pendientes de las noticias, el Instagram, el Twitter, sigan las cuentas del gobernador por esos medios de comunicación alternos. Va a ir suministrando la información de cuáles serán las estaciones de servicio y cuáles van a ser los días que van a ser destinados para esa situación. Ahorita, hoy, el día de hoy, lunes, no va a haber despacho de combustible en el estado de Barinas. No va a haber despacho de combustible en el estado de Barinas, señores. No se desgasten, no vengan a perder su tiempo aquí, agarrar sol innecesariamente. Retírense a su casa y cumplan la cuarentena, señores, que es por el bien de ustedes. Muchas gracias. La Guardia Nacional se los va a agradecer. Estamos hablando de una declaración que ofrecía un oficial en la estación de servicio contigua a Parque Vial, en la avenida Agustín Codazzi, en Barinas. Y yo te pediría un comentario porque esto lo dice este oficial desde el estado donde nació la revolución, Andrés. Y la situación de PDVSA responde justamente a las políticas que hemos comentado contigo durante tanto tiempo. No ocurre precisamente producto de esta pandemia o la cuarentena o las medidas en el marco de la pandemia por coronavirus. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Mira, bueno, digamos, lamento no haber podido escuchar bien el audio, pero lo que sí es, digamos, y esto no es un tema, es decir, están en los propios reportes de PDVSA la situación del sistema de refinación. Es decir, aquí hubo una explosión en agosto del 2012, y eso digamos venía si bien se dijo que el exministro Rafael Ramírez presentó un informe y dijo que era por sabotaje, nunca hubo señalamientos de sabotaje y quiénes fueron los responsables del sabotaje. Lo que sí hubo fue, y eso está en los informes del comisario de PDVSA, que es como una suerte de auditor interno, en los cuales se revela la falta de mantenimiento. Si uno revisa la memoria y cuenta del Ministerio del Petróleo, se va a conseguir que hubo retrasos en lo que llaman las paradas programadas en todas las refinerías del país. Después de la explosión de Amuay, no ha ocurrido ninguna mejora, ha sido todo lo contrario. Hace 1 año, 2 años exactamente, el gobierno del presidente Maduro intentó ver por la modalidad de arrendamiento si empresas rusas y chinas se encargaban de la refinería de Amuay y Cardón. Eso nunca pudo proceder. Entonces llegamos a esta situación donde prácticamente la producción ha ido en total declive. Mientras no existían sanciones comerciales, en enero del año pasado, PDVSA compensaba parcialmente esas importaciones a través de los mecanismos de compensación que tenía con su filial Cisco. Si uno revisa las estadísticas del Departamento de Energía, y eso es una cifra pública, uno se va a encontrar que hasta diciembre del año 2018, Venezuela fue uno de los principales clientes de las empresas refinadoras de los Estados Unidos comprando combustible. Entonces, eso se frena, eso se corta con las sanciones. Entonces, cuando el gobierno del presidente Maduro atribuye el problema a las sanciones, es una verdad parcial. ¿Por qué? Porque las sanciones lo que hicieron fue restringir ese comercio. Pero si Venezuela no tuviera sanciones, tendría una producción interna y se pudiera subsanar. Eso no se tiene porque no se hicieron las labores completas de mantenimiento de la refinería. Y eso viene mucho antes de las sanciones, incluso de las que impuso el presidente Obama en 2015.
Es decir, esto viene mucho antes de 2012, se agravan con la explosión de Amuay y ha ido en un continuo descenso la actividad de refinación en el país y llegamos a este límite. ¿Qué pasaba el año pasado? Es decir, lo que pasa es que llegó a la ciudad de Caracas el racionamiento, pero este racionamiento estaba en el interior del país, no se sentía en Caracas y PDVSA encontró a través de 2 filiales de Rosneft la posibilidad de traer la gasolina. Eso se trancó en febrero de este año con las nuevas sanciones que impuso Estados Unidos y ahorita estamos en un escenario donde esa importación de combustible prácticamente es imposible y no tenemos producción local. Andrés Rojas Jiménez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista especializado en el área económica, está al frente del portal petroguía.com expresando opinión, análisis acerca de la escasez de gasolina en el país con las mayores o una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Vamos a la pausa, a regresar con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la fiebre amarilla y Louis Daniel Beaupardieu. Una epidemia de fiebre amarilla asolaba la ciudad de Cumaná en 1853. Allí mismo vivía y trabajaba un médico venezolano de origen francés llamado Louis Daniel Beaupardieu, quien identificó al mosquito como responsable de la transmisión de tan temible enfermedad. Es así como el doctor Beaupardieu se adelantó en casi 30 años a los trabajos del médico cubano Juan Carlos Finlay, quien en 1881 llegó básicamente a la misma conclusión en relación al rol del mosquito en la diseminación de la fiebre amarilla. No obstante, no fue sino hasta 1901 que una comisión médico-militar de los Estados Unidos de América, presidida por el Dr. Walter Reed, se trasladó a Cuba y comprobó experimentalmente que la transmisión de la fiebre amarilla involucraba la picadura del mosquito a personas enfermas, la incubación del germen en el cuerpo del mosquito y la posterior picadura a personas sanas. El Dr. Beaupardieu fue un médico naturalista con un gran sentido de la observación. Haciendo uso de uno de los primeros microscopios que se trajeron a Venezuela, desarrolló investigaciones pioneras también sobre otras enfermedades como el cólera y la lepra. Las observaciones del Dr. Beaupardieu no solo fueron debidamente publicadas en revistas médicas en Venezuela y en Francia, sino dieron origen a estrategias de control que ayudarían a detener las epidemias de fiebre amarilla en Venezuela y otros países de América Latina. Fue él quien propuso el uso de mosquiteros para el control de la enfermedad por primera vez, una estrategia actualmente recomendada por la Organización Mundial de la Salud para el control de muchas enfermedades transmitidas por mosquitos. El progreso
tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hemos comentado con ustedes en los últimos días la situación delicada que ahora mismo hay en la frontera entre Venezuela y Colombia, concretamente en el estado Táchira, producto del regreso de venezolanos en medio de esta pandemia de coronavirus, venezolanos que residían en varios países de América Latina. Algunos, según hemos visto en redes sociales, se les ha impedido el paso momentáneamente, otros están en refugios. Para hablar acerca de lo que está ocurriendo en el Táchira, saludamos a Javier Tarazona, profesor universitario, es director de Fundarredes, fue presidente del Colegio de Profesores de Venezuela en el Táchira hasta 2018. Profesor, gracias por atendernos, buenas tardes. Alejandra, buenas tardes. Agradecer a ti y a todos los oyentes de Radio Caracas Radio por permitirnos este espacio. Profesor, ¿qué puede comentarnos acerca de lo que está ocurriendo en la frontera con Colombia, la situación de los refugiados y sobre todo aquellos a los que se les impide ahora mismo el paso, según lo hemos visto en redes sociales? Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, en primer lugar hay que colocar en contexto que durante estas 4 semanas Fundarredes ha venido monitoreando la situación de derechos fundamentales en el contexto fronterizo Falcón, Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas. Es una frontera bastante permeada. Ciertamente Venezuela durante los últimos años ha logrado consolidar una emergencia humanitaria compleja que ha llevado a que más de 5 millones de venezolanos hayan salido del país y que producto de la pandemia trae como consecuencia que las personas venezolanas con condiciones más precarias para mantenerse en los países donde estaban refugiados, donde estaban desarrollando alguna actividad ligada a la economía informal, ligada a algún trabajo particular, finalmente esta situación los dejara sin trabajo, sin condiciones mínimas y hayan buscado retornar a Venezuela. Esto ha generado pues ciertamente un retorno masivo de venezolanos. Hace 3 semanas en nuestra organización solicitamos a instancias del Estado venezolano que se activara un plan de contingencia. Lo que hemos vivido en los últimos días, en las últimas semanas, es producto de la improvisación, es producto de la anarquía que se ha generado con el retorno de estos hermanos venezolanos, quienes están siendo tratados de manera indigna, quienes están siendo tratados de manera irresponsable por las autoridades, alojándolos en lugares sin haberles en primer lugar aplicado las pruebas de diagnóstico del COVID-19, sin haber hecho los protocolos sanitarios necesarios y ubicándolos en lugares con las condiciones más deplorables. Quiero un poco recrear a quienes nos están escuchando que San Antonio del Táchira y Ureña, que fueron los primeros lugares donde hospedaron venezolanos, no cuenta de manera permanente con agua potable, tampoco cuentan con energía eléctrica. Debo decirle, por ejemplo, en este momento que estamos hablando, solo hemos tenido entre las 9 de la mañana y esta hora 50 minutos de energía eléctrica. Estoy hablándote desde San Cristóbal, lo cual quiere decir que en San Antonio del Táchira y Pedro María Ureña es muchísimo más complicado. Han ubicado a un número importante de venezolanos, te estoy hablando de que más o menos entre 350, 450 y 500 venezolanos en escuelas donde no hay sanitarios, donde no hay agua potable, donde no garantizan el acceso a alimentos, en unas condiciones que hemos rechazado y donde la colectividad pues finalmente viene organizándose y repudiando este tipo de iniciativas que ha hecho en el estado Táchira el sector militar junto a este personaje que llaman el defensor o el protector del Táchira, que lo que ha hecho es anarquizar
pasarle por encima a las instituciones con personalidad jurídica, como es el caso de la gobernación del Estado, y anarquizando el Estado, anarquizando la región, la colectividad, pues por miedo, no hay xenofobia, no hay una actitud de insolidaridad con el venezolano que regresa, sino con mucha preocupación, porque si no aplicas los cordones sanitarios reales, la atención diagnóstico real, pues ciertamente estás llevando a las comunidades a alojarlos en instituciones donde no hay condiciones, donde se han podido filtrar videos, audios, imágenes de la situación que están viviendo estos hermanos venezolanos. Nosotros hemos pedido hace 3 semanas, María Alejandra, es importante decirlo, a las Fuerzas Armadas venezolanas, a la Fuerza Aérea, que se activen los 4 aeropuertos que hay en el estado Táchira y se puedan llevar a cada una de las regiones de origen a estos hermanos venezolanos, se le aplique los controles sanitarios necesarios y puedan estar los 14 días que rezan los protocolos internacionales de resguardo, para que no puedan, para que si estas personas tienen son portadoras del virus del coronavirus, pues finalmente no terminen afectando ni a la comunidad con la que ellos están, ni a ningún familiar, ni a ningún ciudadano que esté en el entorno. De manera que lo que hemos observado en estos últimos días, entonces, es bastante precario. Sumado a esto, nosotros hemos manifestado desde hace 3 semanas, hemos girado comunicaciones a instancias nacionales como lo es la Red y Andes y la propia Gobernación del Estado, y hemos pedido a nivel formal, por escrito, a la Presidencia de la República de Colombia la necesidad de aperturar un corredor humanitario para los venezolanos con enfermedades crónicas. María Alejandra, durante los últimos años, los venezolanos nos hemos beneficiado de adquirir, de comprar los medicamentos para enfermedades crónicas en Colombia, en las distintas ciudades entre los 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, desde Paraguachón en el estado Zulia al estado Amazonas. ¿Qué ocurre? Que en Venezuela no hay producción de medicamentos para estas enfermedades crónicas y ciertamente los venezolanos, producto de esta cuarentena, producto del cierre de frontera, prácticamente están condenados a morir si no tienen estos medicamentos. De manera que un SOS al mundo, le hemos hecho esta solicitud al gobierno colombiano, así como también a instancias del Estado venezolano, para que se le pueda garantizar a los ciudadanos venezolanos estos medicamentos. Hemos escuchado voceros de quienes hoy ostentan el poder, de que son las sanciones las que hoy generan que los venezolanos no tengan medicamentos. Esto es totalmente falso. Las medicinas, los medicamentos, por ejemplo, retrovirales para los portadores del VIH, no ingresan al país desde hace mucho tiempo porque no se producen y porque no se están importando, porque se ha preferido invertir en chatarra militar, en armamento que nada nos sirve y no en medicamentos para salvar vidas. Entonces, en este momento, Nicolás Maduro Moro justifica que no tengamos medicinas para enfermedades crónicas, por ejemplo, como tratamientos oncológicos, como las unidades para hemodiálisis necesarias en todo el país, los tratamientos para enfermedades de hipertensión arterial, porque lamentablemente quebraron, destruyeron, aniquilaron la producción de fármacos en Venezuela, no por ninguna sanciones particulares que puedan tener desde los Estados Unidos, desde la Unión Europea, contra algunos representantes que hoy ostentan el poder en Venezuela. Eso es importante decirlo, y estamos entonces frente a un escenario bastante dantesco, porque si a unos no los va a matar el COVID-19, los va a matar entonces la cuarentena por no tener acceso a tratamiento de enfermedades crónicas. Profesor Tarazona, no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle sobre lo ocurrido en el Colegio Santa Mariana de Jesús en Capacho, con efectivos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué puede decirnos? Bueno, María Alejandra, esto es una conducta reiterada. Nosotros en Fundarredes, de hecho, en las próximas horas o en los próximos días, vamos a estar publicando cómo la Fundación Amigos de la Escuela hace operación en instituciones educativas en Venezuela. Es bastante lamentable que en poco tiempo, en pocos minutos, hayan estado en esa escuela diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, el alcalde Ontiveros del municipio Capacho Viejo y los miembros del Frente Gustavo Villamizar del Ejército de Liberación Nacional, que por cierto tienen campamento en el sector Cedralito, en Capacho Viejo, y que, bueno, ahí está el audio hoy ya público
de la hermana de la monja que se atrevió a enfrentar a estos hombres armados con fusil en mano que vinieron a intimidar a la población para tratar de hacer uso de la instalación de este colegio privado conocido como Las Marianas en el municipio de Capacho Viejo. Pero también hemos denunciado, María Alejandra, que durante estos últimos días de cuarentena, por ejemplo en el municipio de Ayacucho, también hay hombres armados a bordo de una camioneta Gran Cherokee color azul. Hombres que no portan uniformes en ningún cuerpo policial o de Fuerzas Armadas venezolanas y que andan como Pedro por su casa. Pero hoy tenemos que denunciar que en una trocha que comunica entre Venezuela y Colombia en San Antonio del Táchira, murió un joven venezolano que fue a comprar alimentos porque no hay alimentos en Venezuela, en la frontera. Y tristemente cae en manos de estos grupos irregulares que operan con la libertad, con la anuencia de quienes hoy ostentan el poder, con la anuencia de las Fuerzas Armadas. Los grupos paramilitares y guerrilleros se disputan el control de este territorio. Entonces, frente a esta situación de la escuela, frente a esta presencia pública, notoria, de un grupo de hombres armados del Ejército de Liberación Nacional, bueno, tengo que decirlo con toda la honestidad del mundo, esto es la expresión de un Estado fallido, esta es la expresión de unas Fuerzas Armadas que lamentablemente se han permitido este tipo de cosas por participar de las ganancias que dan las actividades ilícitas con estos grupos. Profesor Javier Tarazona, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Él es profesor universitario, director de Fundarredes, fue presidente del Colegio de Profesores de Venezuela en el Táchira hasta 2018, ofreciendo información valiosa acerca de lo que está ocurriendo en este momento en esta entidad fronteriza con Colombia. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Información al cierre. El Fondo Monetario Internacional aprobó el inmediato alivio de la deuda para 25 países, la mayoría de África, con el objetivo de que puedan enfrentar el impacto de la pandemia de COVID-19 en esas naciones. Y en los Estados Unidos, en el marco de la campaña, en medio de la pandemia, el que fue candidato hasta hace poco de Nicolás Maduro para las presidenciales, Bernie Sanders, expresó su apoyo a Joe Biden para los comicios del próximo mes de noviembre en ese país. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Willy Charcaya, en la producción, César Umbría, en los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.